Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un clásico, un texto de la antigüedad, pero que mantiene una vigencia sorprendente, como vamos a ver, y que ha sido presentado, reivindicado, porque un tiempo se sospechó que pudiera no ser tan antiguo, se ha sido reivindicado por arqueología reciente como un texto fundamental de la humanidad, un texto de aproximadamente unos 2500 años. Usted seguramente ha oído hablar de él, si es que acaso no lo ha leído, porque es muy breve, muy sencillo de conseguir. La internet está llena de distintas copias. Yo tengo dos traducciones y las voy a presentar a continuación. Se trata de este libro, fíjense ustedes. Sun Tzu, El arte de la guerra. Te lo tengo en la colección de Trota. Esta traducción la recomiendo ampliamente. No es tan económica, pero vale lo que pesa. Realmente está muy bien hecha. Fíjense, dice acá introducción, traducción y notas de Albert Galvani. El profesor Galvani acá se permite una bastante enjundiosa, fuerte, bien documentada traducción en todo sentido, y además es directa, cosa que en nuestro idioma se agradece porque el español no ha tenido tiene sinólogos importantes, sobre todo en tiempo reciente, pero eso es una cosa de unos 70, 80 años para acá, y activos que se puede decir. Hemos hablado de Preciado y Doeta, hemos hablado de otras personas, en este caso Galvani ha enriquecido también con otras traducciones aparte de esta, pero eso es muy importante porque muchas veces trabajábamos con traducciones que eran formas indirectas de acceso al texto, es decir, lo vertían del inglés, lo vertían del francés y lo pasaban al español. Y tengo también, para apoyarme, otra traducción muy interesante, en este caso es al inglés, y es de los clásicos Penguin. Fíjense, lo tengo acá a mano. Clásicos Penguin, dice acá, Sun Tzu, El arte de la guerra, y esto es la traducción, edición y notas del señor John Minford. Este también la recomiendo. Ya vamos a ver las diferencias sustanciales que tienen los dos textos, porque cuando uno no puede acceder a estos idiomas, lo mejor que puede hacer, ya lo decía Borges, creo, es producir una pequeña biblioteca sobre el texto para poder comparar las interesantes diferencias que producen sus especialistas, todas ellas muy bien argumentadas, como es el caso de los dos personajes que tenemos. Lo primero que hay que decir, fíjense ustedes la diferencia del texto, ¿no? Sun Tzu dice acá, y el otro dice Sun Tzu, que es como mucha gente lo conoce. Creo que la notación que utiliza Galvani es la que conocemos como más contemporánea. Sun Tzu me parece que es la forma antigua de decirlo. En realidad ese sufijo sí lo que quiere decir el libro del señor Sun, más o menos así, aunque para serles completamente francos, el título, según entiendo y varios especialistas coinciden en ello, el título del libro sería Sun Tzu Bing Fa, algo así como el tratado del señor Sun. Nosotros lo conocemos de una manera un poco más poética, el arte de la guerra. Eso no es exactamente lo que quisieran decir, pero sí es importante comprender que se trata del trabajo de un supuesto señor Sun, un maestro Sun que supuestamente existió, repetimos, y esto lo decimos de manera educada porque no hay forma fehaciente de verificarlo, aproximadamente unos 400, 500 años antes de Cristo. Se tiene noticia de un nieto de él, un descendiente que sería Sun Bin, y este señor Sun Bin se le ubica aproximadamente en el siglo IV, es decir, 380 antes de Cristo. Se supone educadamente que el maestro Sun pudiera haber tenido unos 100 años mayor que ellos. Para nosotros, fíjense ustedes, vindicarnos y movernos en ese complejo escenario de lo que es la historia china, sobre todo antes de Cristo, tenemos que hacer el mapa de las dinastías. Uno de los textos basales para ello es una historia que produjo un sujeto de la dinastía Han. Esto estamos hablando siglo I, siglo II, ahorcajadas entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Un sujeto que pasa a ser famoso por la historia que produce, que es Sima Qian, que produce las reflexiones de un historiador, un compendio en donde él se va hasta el mítico emperador amarillo, el emperador del reino amarillo. Esto es aproximadamente, 2000 años antes de Cristo, y entonces empieza a hacer la crónica hasta sus días. A través de él podemos entonces entender un poco sobre las dinastías, y eso me permite para darles a ustedes un contexto histórico de por qué este libro trata de lo que trata y cuál es el tema medular, que mucha gente lo ha ido desviando. Hemos visto que este libro ha sido usado para cualquier cosa, es decir, sus apotegmas, sus diversas proposiciones se utilizan para
gerencia pública, para gerencia de negocios. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, lo hemos visto en Hollywood cuando en aquella famosa película Wall Street, aquel hombre, aquel tiburón financiero que era el señor Gecko, hablaba de Sun Tzu y lo citaba libremente cuando decía las batallas se ganan antes de lucharse, y él lo contextualizaba en relación al mundo de las finanzas, que él lo veía como un mundo, una guerra de todos contra todos, etcétera, etcétera, de manera, se pudiera decir en cierta analogía al mundo que le tocó, al mundo convulso que le tocó vivir a Sun y el mundo donde este texto vino a nacer, que tiene, repetimos, un origen muy claro, que no debe ser tanto mitificado, sino anclado en raíces históricas. Para hablar de ello, justamente, yo anoté acá algunas de las dinastías que tenemos. Y repetimos, Sima Qian, que produce esas crónicas, él lo hace mucho después, sin embargo nos permite ese mapeo que tenemos. Y fíjense, les voy a leer allí más o menos las dinastías de las cuales nosotros tenemos conocimiento. Y vámonos desde la dinastía Xia, él lo pone así. Y yo le estoy simplemente leyendo lo que tengo como notas, ¿ok? Xia, la dinastía Shang, vean los tiempos, tenemos 2070 al 1600 antes de Cristo. La dinastía Chang, 1550 al 1100 a.C. Y luego viene la dinastía Zhou. Usted lo ve escrito Zhou, usualmente se les pronuncia Zhou, así lo he escuchado yo en los especialistas. Y entonces vamos, fíjense, en un periplo que va desde el 1100 al 256. Allí vamos a subdividir el tiempo entre la dinastía Zhou del oeste, la del este, y vean los tiempos 1045, 771, la del este 770, 256, y luego viene entonces el problema del periodo convulso, en donde varios reinos feudales empiezan a luchar por la primacía en la guerra y el dominio total del territorio. Ello va a concluir, fíjense las épocas que están diciendo acá, primaveras y otoños, ¿no? Y luego la época de los estados combatientes, en inglés lo vemos ahí, Warring States, esa se llama la época de los estados combatientes. Usted, si quiere quedarse con alguna fecha, anote ese 221 antes de Cristo, y ahí sí tenemos pruebas concluyentes de diversas fuentes. Es el momento en China cuando un sujeto logra consolidar la primera fórmula de un emperador total, y a partir de allí se suceden otras dinastías. Esa dinastía va a ser muy breve, usted lo ve aquí anotado como la dinastía Qing, 221 al 206, y luego viene la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo. Y es durante esa dinastía Han, relativamente a poco tiempo, pues unos 80, 100 años después que comienza esa dinastía, cuando Sima Qian va a establecer esos paralelos históricos. A Sima Qian se le conoce como el Heródoto chino, porque produjo una historia muy importante que nos permite cierto mapeo histórico. Se le puede criticar, igual que a Heródoto, la debilidad de algunas fuentes, el haber tomado cosas que él escuchó sin haberlas verificado completamente. En fin, eso se lo dejamos al texto en sí mismo, que por cierto, yo no sé si está completamente vertido al inglés o al español. Yo tengo acceso a una copia de los clásicos de Oxford muy breve, en donde se habla un poco de ese mundo y del mundo del primer emperador de la dinastía Qing, que él logra reportar. Ese momento cuando, después de la etapa de los estados combatientes, se logra la conjunción y la supremacía de uno sobre todos los demás, que se subsumen se vasallan pues a ese reino y se vuelven entonces siervos o sirvientes de ese emperador. Bueno, lo cierto es que les propongo todo esto. ¿Por qué? Porque sabemos entonces, y este Sima Qian es la primera y única fuente que nos da una evidencia que este señor Sun puede haber existido, y lo hace a través de una anécdota. Yo me permito entonces leerles esta anécdota directamente antes de entrar al libro, antes de entrar a las diferencias entre la traducción de Galvani y de Minford y todas las cosas que tengo, para que usted se dé una idea del talante de este sujeto y de lo que la historia nos presenta como lo que puede haber sido el maestro Sun. Lo tengo acá, justamente, si la puedo conseguir, la anécdota de el maestro Sun. Acá la tengo, justamente, y fíjense, esto es para dar alguna certeza histórica que este sujeto haya existido. Repito, Sima Qian, un historiador de ahorcajadas entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo, nos habla de un sujeto que pudiera haber existido unos 300, 400 años antes de él, y lo nombra a raíz de una anécdota, diciéndonos cómo es que el sujeto se presenta como general. Y fíjense, les leo la anécdota, que es un poco extensa. Por favor, manténgase con nosotros para tratar de entender la mentalidad de lo que proyecta dentro de la historia china este sujeto. Dice lo siguiente: Sun Si Wu, ese sería el maestro Sun
Wu, ese sería su nombre, y Sun Tzu, ese, ¿no?, el maestro, oriundo del país de Qi, fue recibido en audiencia por el rey de Wu, He Lu, con la intención de discurrir sobre el arte de la guerra. El monarca le dijo: he leído a fondo vuestros 13 capítulos, pero ¿podríais concederme una pequeña muestra de vuestro arte militar? Por supuesto, contestó Sun Tzu. ¿Y os atreveríais a probarlo con mujeres?, insistió el soberano. Desde luego, replicó el estratega. Con tal fin, el monarca congregó a las 180 mujeres más hermosas de su corte. Sun Tzu las dividió en 2 escuadras. Dispuso que las 2 concubinas favoritas del rey tomaran el mando de cada una de las 2 unidades y las armó a todas con alabardas. Entonces preguntó a las mujeres: ¿sabéis dónde se encuentran el corazón, la derecha, la izquierda y la espalda? Sí, contestaron las mujeres. Cuando diga adelante, debéis marchar en la dirección de vuestro corazón. Cuando diga izquierda, debéis hacerlo en la dirección de vuestra mano izquierda. Cuando diga derecha, en la dirección de vuestra mano derecha. Y cuando diga atrás, en la dirección de vuestra espalda. Las mujeres declararon haberlo entendido. Habiendo establecido esas órdenes, Sun Tzu requirió que le fueran entregado el hacha de mando. Se dirigió hacia ellas y les explicó varias veces el sentido de las instrucciones. Tras esto, batió el tambor con la orden de marchar hacia la izquierda, mas las mujeres se echaron a reír. Sun Tzu dijo entonces: si las órdenes no están claras y las instrucciones no han sido debidamente explicadas, la culpa es del general. Acto seguido, repitió las órdenes y volvió a explicar las instrucciones varias veces. Batió el tambor con la orden de marchar hacia la izquierda, pero las mujeres estallaron de nuevo en carcajadas. Sun Tzu dijo en esta ocasión: si las órdenes no están claras y las instrucciones no han sido debidamente explicadas, la culpa es del general, pero si tras haber sido perfectamente aclaradas, los soldados no las obedecen, la culpa es de los oficiales. Y se dispuso a decapitar a las responsables de cada sección. El monarca, que contemplaba el suceso desde la terraza al ver con horror que sus 2 amadas concubinas iban a ser ejecutadas, envió un mensajero a Sun Tzu con la siguiente súplica: ya estoy convencido de que sois capaz de conducir las tropas. Si en esas 2 concubinas los manjares más exquisitos se volverían insípidos para mí, ruego pues les sea perdonada la vida. Sun Tzu le respondió: vuestro servidor ha sido investido como general responsable de estas tropas, y en tanto que general al mando no estoy obligado a obedeceros. Y, como medida ejemplar, ejecutó las 2 concubinas responsables de cada sección, al mismo tiempo que las sustituía por las 2 siguientes. Entonces batió una vez más el tambor y las mujeres en perfecto orden marcharon a izquierda y derecha, adelante y atrás, y se arrodillaron y pusieron en pie sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Al cabo, Sun Tzu envió el siguiente mensaje al monarca: las tropas ya han sido adiestradas y podéis pasar revista. Obedecerán vuestras órdenes aunque mandéis que se arrojen al agua o al fuego. El monarca respondió: el general ha concluido el ejercicio y puede retirarse. No deseo pasar revista. Entonces Sun Tzu replicó: vuestra merced solo gusta de las palabras, mas no de los hechos. El rey Lu quedó convencido de la pericia de Sun Tzu para el mando militar y decidió nombrarlo general de sus tropas. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo importante? Aquí podemos ver una visión y es prácticamente lo que circunscribe este texto en términos históricos. Vamos a ver un cambio de conceptualización en el factor de la guerra. La guerra en China, desde el periodo de las primaveras y otoños, que usted puede ver que habíamos dicho que quedaba entre 770 y 476, y luego de los estados combatientes, pasa de ser una guerra como fenómeno aristocrático, un fenómeno donde se buscaba el honor. Piense un poquito en la Ilíada, piense en Aquiles, en Ajax, en todos esos guerreros en donde lo más importante era el honor en la batalla, el valor y todo lo que se desplegaba. La guerra pasa de ese factor a convertirse en una guerra total de masas, en donde prela la infantería, ya no el heroísmo individual, sino la estrategia como factor común. Entonces, esa tecnificación, la guerra deja de ser un factor de honor, como decían los griegos, un timé, donde usted va a exponer una cantidad de virtudes y hay una cantidad de cortejos y fórmulas y rituales dentro de la guerra. No, pasa a ser un tecné, una forma en la cual se desarrolla una estrategia, se implementa una táctica y todo debe ser suplementado con una logística. Entonces los 3 factores fundamentales de la guerra contemporánea empiezan a aparecer claramente en el Sun Tzu. Y es una guerra además que tiene, como puede usted darse cuenta, imbricaciones directas con la sociedad que la produjo, porque para poder mantener un ejército de masas, estamos hablando ya de una producción agrícola que puede sostener ese ejército. Es decir, que estamos hablando en la cual la presencia del hierro hace un
gran factor dentro de la producción agrícola por los arados que mejoran los instrumentos, etcétera, etcétera, y que pueden mantener una población, también un sistema tributario mucho más eficiente. Todo ello es reflejo de este libro, y este libro es justamente eso, una transición en la conceptualización del combate, pero aparte de eso, una diapositiva directa a las sociedades que lo produjo. Por cierto, cuando les digo otra cosa, quisiera hacer un pie de página para una nota bien interesante, y es la siguiente. Este texto del Sun Tzu, o hoy en día como le llamamos Sun Tzu o Arte de la Guerra, entró en el radar occidental con la primera traducción en el siglo XVIII y la produce un jesuita francés, un sujeto que no debe ser soslayado en la importancia que tuvo en todo esto. Es un sujeto fascinante en sí mismo, cuya vida daría para toda una recensión aparte, y se trata de Jean-Marie Amiot. El sujeto vive en 1718, muere en 1793. Este sujeto es parte de ese convulsísimo mundo del siglo XVIII para la Compañía de Jesús. Recuérdese que a los jesuitas los botan de Portugal, 1759, los botan de Francia, 1762 creo, y los botan después de España. Carlos III lo hace en 1767 creo, y el Papa Clemente XIV, presionado por esta gente, los suprime. Entonces los jesuitas tienen que reinventarse y pasar tanto al Imperio Austrohúngaro, tienen que pasar a los estados papales, en fin. Hay una situación bastante difícil. ¿Por qué es fascinante esto? Porque este sujeto que les decía, Amiot, en 1718 nace, él se ordena relativamente pronto y se va a China en 1751. Los jesuitas, aparte de trabajar fuerte la parte educativa, ellos se habían apropiado de lo que era la educación de muchas clases mercantiles. Si puede ver el documento, la exposición que hicimos sobre Pascal y el documento que allí exponíamos sobre cómo los jesuitas programaron las educaciones medias de mucha gente en Europa, etcétera, etcétera. También habían empezado a hacer misiones, y misiones hacia territorios distantes, sobre todo en el lejano oriente. Y este señor Amiot, formado como jesuita, va a parar hasta allá. Y entonces lo interesante es que es suya la primera traducción, y es así como este texto empieza a circular en Occidente. El libro dio vuelta durante mucho tiempo y muchas personas, al punto que la academia contemporánea en buena parte del siglo XX empezó a dudar si ese libro no era más bien una fabulación, porque las máximas y los dictados del libro eran relativamente abiertos, amplios. Entonces la gente decía, bueno, esto es más bien fábula, puede ser algo medio mítico, etc. Lo interesante para todo ello es que en 1972 se produce en China 2 excavaciones, y al mismo tiempo se consiguen pliegos de papiros esos de bambú, en donde aparecen datados, se pueden fechar, que son del siglo II antes de Cristo, copias, y que son exactamente o muy parecidas a los 13 capítulos que mantiene el libro que desde Amiot en adelante nosotros habíamos venido traduciendo. Y que, repetimos, ha tenido una importancia radical tanto en el pensamiento oriental de China como de Japón, que absorbió este texto luego en el siglo VI, el siglo VIII después de Cristo. Entonces, sigo adelante. Les decía, muy fascinante sobre todo la situación de este señor Amiot, cuando él está por allá y se entera de la supresión de los jesuitas, y entonces él trata el emperador lo trata de mantener, pero llega la carta del Papa Clemente XIV, y entonces ordena que pase a ser un sacerdote seglar. La situación es sumamente compleja. Lo cierto es que el sujeto se quedó en China hasta su muerte, y cuando se entera ya de la muerte, de la decapitación de Luis XVI, el sujeto dicen algunas personas que eso lo tomó muy mal y todo ello, y que luego poco tiempo después enfermó y murió. Pero es un sujeto en sí mismo fascinante que nos ha puesto este y otros tratados. Él, sobre todo en música, mandó muchos instrumentos musicales chinos, era un sujeto muy activo en ese sentido, y parte de nuestro conocimiento oriental desde entonces se debe a las primeras acciones, a las acciones pioneras de este sacerdote Jean-Marie Amiot. Sigo adelante entonces con el Sun Tzu. Les decía, sigo adelante, tengo que ver mis notas. Les hablé del Shi Yi, que es esta Recuerdos del gran historiador de Sima Qian, que es nuestra gran brújula. La cantidad de tomos que produjo yo no conozco que esté traducida todavía completa al español, ni siquiera al inglés. No tengo en mis manos tal cosa. Les digo más, les decía la dinastía Qing, también quédese con ese número del 221 antes de Cristo, y las copias que fueron encontradas que vindicaron lo que sabíamos del texto en 1972 y que fueron encontradas en Shandong y en Qinghai. Lo anoté porque los nombres, como ustedes saben, no se dan fácilmente. Yo no soy especialmente dotado para manejar la sinología y las terminologías. Tengo que estarlas anotando y es importante tenerlas con alguna precisión. Lo que sí es importante, y aquí vamos a las 2 traducciones, es que los 2 textos que tengo, fíjense, les decía, Galvani con la editorial Trota,
acá, muy buen trabajo, y el señor Minford con los clásicos de Penguin. Ambos tienen una especie de figura inmanente dentro del texto, una figura tutelar, se pudiera decir, que es el sinólogo francés Jean Lévy. Jean Lévy lo tenemos por ahí con un libro sobre Confucio. Él ha escrito, hizo también una traducción al francés del Sun Tzu, y es un sujeto de importancia medular. Ambos se refieren a él de distinta manera. Galvani le otorga el prólogo, Lévy le prologa el texto y se ve que admira su trabajo y lo conoce, y además Lévy certifica la importancia radical de verter directamente del chino a nuestro idioma este texto. Y en el caso del señor Minford, no solamente eso, sino que él toma la fórmula de traducción de Lévy y la pone en inglés. Fíjense ustedes, si yo les muestro la traducción del señor Minford, usted se va a dar cuenta que está puesta como en frases sueltas, casi como si fuesen poemas, ¿no? Las frases sueltas del Sun Tzu. En cambio, el señor Galvani presenta el trabajo hecho a forma de prosa continua. Es decir, si él agarra parte del texto, se los muestro aquí un pedacito para que ustedes se den una idea. Está un poquito rayado, me disculpo yo, pero es que estos textos son para mí muy importantes y muy, muy valiosos. Entonces, fíjense ustedes, si usted ve acá, allí verá que el señor Galvani nos presenta no como lo hace Minford, con frases así como pensamientos diversos o proposiciones sueltas. No, aquí lo pone como un contexto de prosa completa. Las dos son muy interesantes, las dos valen cotejarse. No me atrevo yo a decir cuál es mejor, las recomiendo ambas. Si usted maneja el inglés, puede disfrutar de la del señor Minford. Si no, acceda a la del señor Galvani. Yo lo recomiendo ampliamente porque, repito, es un texto muy bien hecho y él además hace una cosa distinta. El señor Minford pone primero el texto del Sun Tzu completito, pero él tiene un texto corto donde son 13 capítulos, de los cuales pudiéramos hablar en promedio 2 páginas, 3 páginas cada uno, muy breves. Y entonces él pone esa parte y luego pone otra vez el texto, pero con los famosos 11 comentaristas históricos. Ahí está que si el general Cao Cao, otros sujetos que vienen de dinastías posteriores que se permitieron degustar, digerir, comentar este texto. Y entonces la segunda versión ya no es solamente el Sun Tzu como texto, sino los comentarios que añaden esta serie de personajes, que repetimos, añade todo ello también para nosotros un valor sustancial para ver cómo el texto, qué resonancia tuvo en siglos posteriores, luego que fue escrito. Sigo adelante entonces con más cosas. Estoy tratando de que no se me queden mis notas para ya darle la palabra al texto y no aburrirlos con demasiada conversación. Les decía, hay dos cosas fundamentales. Acá, en los textos antiguos chinos y en el caso particular del Sun Tzu, usted tiene que entender que estamos hablando de una época que el filósofo alemán Karl Jaspers llamó una época axial, una época importantísima en la humanidad, donde, según Jaspers, en un lapso aproximado de un par de siglos, se dieron en diversas partes de la Tierra sujetos y pensadores que revolucionaron, generaciones de personas que revolucionaron la forma de ver las cosas. En el caso de China, estamos hablando juntamente con el señor Sun, que produce este Sun Tzu, el señor Sun, que produce este trabajo, estamos hablando de una caterva de sujetos brillantísimos, cada uno en su campo. Y fíjense que les cito que ahí contemporáneo o relativamente coetáneo en cuestión de décadas, se puede decir, está Confucio, está Mencio, está Sun Tzu, como los decíamos, está Mo Tzu, el maestro Mo, está también Mencius, está Lord Shang y está también Hang Fei, por citarle algunos así de memoria que nos vienen. Yo estaba tomando notas y me fijé que todos esos sujetos confluyen en esa China y la producen como, producen ese cambio importantísimo, no solo en su momento, sino posteriormente, porque en el caso de Confucio, piense usted, Confucio era un sujeto más o menos parecido a un sofista, es decir, era un sujeto que deambulaba impartiendo enseñanzas y reflexiones sobre las cosas. Y las enseñanzas de Confucio vienen a tomarse ya directamente de una manera más severa durante la dinastía Han, es decir, un tiempo después. Si bien la enseñanza quedó, es una cosa posterior como se va difundiendo. Y esto es muy interesante porque, repetimos, todos ellos, fíjate, les nombré sujetos que probablemente para usted pudieran ser nuevos, como en el caso de Lord Shang o en el caso de Hang Fei. Estos son los llamados legalistas, sujetos que tuvieron una participación incluso en las doctrinas de gobierno de cómo se debían hacer las cosas para gobernar. Y entonces allí todo ello permite entender que el caso chino daba para muchísima sustancia en poco tiempo.
tiempo todo ello, lo que pasó, y el caso de Sun Tzu, que nos deja esta perla sobre el arte de la guerra, si lo quiere llamar así. Estamos usando también el título que usase, por ejemplo, Maquiavelo, ¿no? El arte de la guerra, aunque son muy distintos, porque realmente estos sabios chinos, ellos no producían libros, ellos no se sentaban a hacer libros, era probablemente máximas que se iban anotando, y casi todo lo que nos queda, o lo poco que nos queda de Confucio, con los llamados analectas y todo eso, son notas de muchas de las personas que estaban allí. Estos sujetos se preocupaban por dejar una enseñanza, pero básicamente eran otros quienes las tomaban. Muchas veces es el caso. Y aquí no se puede decir lo menos. Fíjense que varios de los capítulos, de esos 13 capítulos, comienzan así como el maestro Sun dijo. Y entonces uno supone educadamente que alguien tomó esa enseñanza y entonces o la amplió, etcétera, etcétera, o le fueron añadiendo cosas. También eso lo dicen muchos de los filólogos y estudiosos del texto. Es muy probable, y por eso lo llamamos hipertexto, que estos trabajos hayan venido enriqueciéndose durante el tiempo y le pase un poco como la Biblia judía, el llamado Antiguo Testamento, que son cosas en las cuales uno se puede dar cuenta que tiene capas. Usted se da cuenta y se nota en textos como el Génesis, que es una cosa que parece que tuviese capas y capas y capas, gente que fue metiéndole mano al texto y añadiendo cosas, al punto que en el caso de Génesis, por ejemplo, usted tiene dos procesos creativos. En una parte Dios hace la mujer de una costilla y en otra parte hace Dios el hombre y la mujer simultáneamente. Entonces usted se da cuenta que ahí hay escribas diversos que van añadiendo cosas a los textos y que a veces producen, sin quererlo seguramente, contradicciones inmanentes o contradicciones funcionales dentro del texto. Sigo adelante con más cosas. Yo anoté acá, estas son mis notas: en Occidente la guerra es más tecné, en China es más una teoría, es decir, una observación. Y eso es lo fascinante del Sun Tzu y que ha garantizado también su supervivencia a lo largo de los siglos. Cómo no se circunscribe solamente a hacer un tratado técnico de las infanterías o del comando de tropas o del terreno, etcétera, sino que es una teoría, en término griego, una observación completa del fenómeno. Entonces, tiene una cantidad de acepciones metafísicas y por eso es que la gente lo traslada de ese campo a otros campos. Entonces usted piensa, bueno, caramba, lo que este señor está diciendo, y por eso citábamos a este sujeto Gecko de Wall Street, que la película esa de Oliver Stone, donde el tipo se permite citas así directamente, trasladando de una cosa que pudiera ser relativamente sellada o circunscrita al mundo de la guerra, al mundo de las finanzas, haciendo la analogía de esa guerra de todos contra todos y de supervivencia del más apto, como pudiera decir ese señor Gecko. Entonces, es fascinante y eso se produce por las acepciones metafísicas que se contienen en el texto. Y eso es muy típico de los textos chinos. Cuando usted se da cuenta que encierran o encapsulan máximas que tienen diversas aplicaciones. Eso es lo propio que usted ve con dos textos que además prelan a este texto y que lo influyen fundamentalmente, como es la vía del poder, el Tao, ¿no? de Lao Tse, o por ejemplo el libro de los cambios. Y eso me lleva a dos ejemplos fundamentales que tiene el Sun Tzu como característica permanente a lo largo, y es una cosa que como literatura antigua china está totalmente inscrito en su literatura, y es lo primero: se trata siempre de la conjunción de los opuestos. Eso que nosotros podemos decir que si yin y yang, lo lleno y lo vacío, lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está a un lado, lo que está al otro lado, siempre la literatura china trata de mostrar eso. Y el segundo gran punto es el permanente dinamismo de todo, es decir, que todo está cambiando. Nosotros, sobre todo esa segunda noción la tenemos por Heráclito, quien ya nos hablaba de eso, ¿no? Nunca es el mismo río, nunca eres la misma persona dos veces, etc. Nosotros tenemos esa noción. En el caso de la literatura china, eso es permanentemente el cambio. Toda cosa que usted ve, todo eso va a cambiar, todo eso no se sostiene, todo eso va a ser una cosa distinta, y hay que tener una mentalidad de un dinamismo flexible tal que pueda comprender la realidad. En el caso del maestro Sun, él lo toma para la guerra y para los elementos que él circunscribe como que influencian la guerra, sea el terreno, el clima, las diversas formas de logística para aprovisionar los ejércitos, la economía y todo ello. Sí, pero él está siempre con eso. Tenga la noción de los opuestos que tiene que usted manejar siempre en equilibrio, y segundo, que todo está cambiando y que siempre tiene que estar el estratego, en este caso el general, atento a ese devenir fluctuante de las cosas que suceden. Creo que no tengo mucho más que decir.
Les puse acá, y esto es importante, el Sun Tzu se enmarca en términos técnicos como la traslación de la guerra aristocrática a la guerra de masas, de la guerra por el honor a la guerra ya tecnificada. Entonces el general, y usted lo puede ver en esa anécdota que le leíamos, el general le responde al monarca, le dice: un momento, a mí me encargaron de esto, usted no tiene más autoridad aquí. Y eso es algo que puede sonarnos a nosotros relativamente extraño, pero certifica la valía del conocimiento técnico. Y de hecho Sun Tzu dice: ¿quién es el mejor soberano? Aquel que selecciona a los mejores generales y los empodera, ¿no? Y les da para que hagan su trabajo. Y estos sujetos se encargan entonces de desarrollar la guerra. La contraparte de esto, lo que pudiéramos ver como algo, un poco negativo, es la reducción del papel del individuo. El sujeto, en este caso, se vuelve masa y se vuelve completamente anodino en términos que para influenciar la situación final de una guerra, lo que importa es la masa y cómo se maneja esto y cómo ese estratega maneja esas masas para que se muevan. Allí podemos ver que el individuo pierde valor, pierde toda una cantidad de acepciones que en Occidente son muy importantes, que las tenemos ancladas. El valor del individuo, el valor del sujeto, acá no, acá es el valor del grupo, de la masa, etcétera, etcétera. Eso tiene, por supuesto, trascendencias históricas importantes también. Creo que no tengo más que decir. Había unas notitas al comienzo que puse. Sí, había una cosa que les quería comentar después que les decía lo de este sacerdote Amiot y otras notas que hice acá. Lo anoté acá, incluso tengo las notas acá, que pudieran ser las grandes perspectivas teóricas del texto. Lo primero, ser eficiente en combate. Eso es una cosa donde prela todo. Aquí no se trata de rituales de honor, rituales de ese timé que podemos ver, donde los héroes se debaten en batalla con los carros de combate. Piense un poco, por ejemplo, en la reseña que hicimos del Bhagavad Gita, donde están Krishna y Arjuna en un carro de combate. Y entonces hay toda esa gloria implicada porque, por ejemplo, Arjuna pertenece a la casta de los guerreros. Eso está completamente caduco en el mundo de Sun Tzu. Aquí se trata de la eficiencia, y la eficiencia tiene que ser lograda mediante un conocimiento frío de las situaciones, de los objetivos y de las condiciones objetivas. Tenemos entonces también evitar la prolongación innecesaria del conflicto, muy importante, y valorar la eficiencia e inteligencia de los generales. Esto es sustantivo dentro de lo que sucede en el Sun Tzu. ¿Por qué? Porque, repetimos, el general va a ser ese sujeto que va a mover la guerra y que la va a tener que administrar desde diversos puntos de vista y pagar incluso con su vida sus propios errores, como usted pudo verlo en la primera parte, cuando estábamos hablando en el caso de las concubinas que fueron sacrificadas por los errores que se cometieron, para que la gente se dé cuenta de quién sostiene la responsabilidad de la guerra. ¿Qué más les puedo decir? Hay un punto final. Son 13 capítulos. Permítanme leerles entonces ya el índice del texto para que usted se dé una idea. Los 13 capítulos son los que se han sostenido y que, repetimos, esas excavaciones de 1972 vinieron a certificar que la cosa estaba bastante en buen estado, como la entendíamos hasta ese momento. Dice acá: el arte de la guerra. Capítulo 1, cálculos. Capítulo 2, las operaciones militares. Capítulo 3, planes ofensivos. Capítulo 4, disposiciones. Capítulo 5, el potencial estratégico. Capítulo 6, lo consistente y lo hueco. Ahí puede ver usted lo que le decía de los opuestos, que están permanentemente a lo largo del texto, ¿no? Capítulo 7, el enfrentamiento militar. Capítulo 8, las 9 variables. Capítulo 9, maniobrar el ejército. Capítulo 10, la configuración del terreno. Capítulo 11, los 9 terrenos. Capítulo 12, el ataque incendiario. Capítulo 13, el uso de espías. Ahí está todo lo que es simplemente este texto, el famoso Sun Tzu o el Sun Tzu Bing Fa, el tratado de método de la guerra del señor Sun. Si me pregunta usted a mí, ¿qué pienso yo habiendo leído este texto muchas veces? Repetimos, se consigue en internet, se consigue en todas partes. Es flaquito, es realmente un opúsculo, pero tiene una sustancia medular que hace pensar y que hace que usted tenga que releerlo. Si usted me pregunta a mí qué opino yo en particular del texto, creo que son sustanciales el capítulo 1 de cálculos, de donde les voy a leer unas partes acá, y luego el capítulo 13, que es el uso de espías. De resto, los otros capítulos me parece a mí que idealizan demasiado la posición de conocimiento de ese estratega, de ese general. Esas máximas que pueden sonar muy poéticas, es decir, una guerra ya se gana antes de ir a pelearse, etcétera, etcétera. Bueno, pueden sonar teóricamente fantásticas, pero en la práctica
viendo la historia de los grandes generales. Yo, los grandes generales chinos, conozco de algunas que otras batallas, etcétera. Como occidental, tengo las referencias de los más grandes generales que hemos producido en nuestra historia y, por supuesto, uno de los pináculos importantes es Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no conquistó China probablemente porque sus tropas se negaron a seguir más allá de India, pero era un sujeto que en batalla era aprobado y carecía del planteamiento teorético que hace este señor. Es decir, él se guiaba más bien por máximas aristotélicas de conocimiento y de diversos planteamientos que tenían los hoplitas griegos, en este caso las tropas macedonias que tenían una formación. De manera que yo, esa idealización tipo hollywoodense o de algunas televisiones y series de ese sabio chino, en donde un sujeto que tiene los ojos semicerrados y tiene un conocimiento de las cosas más allá de lo humano, yo suelo no creérmelo completamente. Sin embargo, invito a todas las personas a que saquen sus propias conclusiones. Creo que muchas de las cosas que dice el maestro Sun acá son condiciones fáciles de decir, pero casi imposibles de aplicar. Eso de que un combate se gana no peleándolo, etcétera, etcétera, que usted tiene que forzar al enemigo. Mire, eso es muy sencillo de decir, pero quien ha estado en situaciones de manejo estratégico, aunque sean en ejercicios de computadora, puede usted darse cuenta que no es sencilla la situación. Sin embargo, el capítulo 1 de Cálculos sienta la preponderancia de la guerra y del Estado, y eso es fantástico como este señor lo plantea. Sobre todo si usted dice, bueno, esto fue escrito hace 2500 años, qué barbaridad, el conocimiento que había desde ese momento de la necesidad del Estado y la defensa del Estado. Eso es fantástico. Y luego en el caso de los espías, porque allí sí se establece algo que comúnmente se conoce como la provisión de inteligencia de los Estados. A mi juicio esos son dos capítulos sustanciales, pero los otros tienen fases también muy creativas, muy interesantes. Voy ya directamente entonces al texto, quiero ver el tiempo. Bueno, está un poquito contra nosotros, voy a tratar de ser breve en la medida de lo posible. Tengo en mis manos el texto de Galvani, que es el que voy a estar usando mayormente, ya que el texto de Minford está en inglés y entonces el de Galvani se me hace mucho más sencillo de leerlo. Le decía, fíjense ustedes, aquí estoy en la página 20, me permito leerles. La atribución convencional del célebre tratado a Sun Wu descansa en gran medida sobre el prestigio del archivista de la dinastía Han, Sima Qian, ese es el sujeto que les decía, que es por cierto quien nos sustancia la idea del primer emperador en China, quien consagró a Sun Zi algunas líneas de su monumental obra Memorias del archivista, Shi Yi. En concreto, la noticia biográfica elaborada por Sima Qian se construye en torno a una entrevista entre el estratega Sun Zi y el monarca del país de Wu, He-Lu. Y eso tiene usted, ya lo que les leí, con la situación de las concubinas y lo que sucedió allí. Les digo más, y acá para Galvani también analizar lo que hemos hablado, cuál es la diferenciación o el cambio en el concepto de la guerra, de esa guerra aristocrática a una guerra de masas que les decía, y que es algo muy interesante porque la guerra como fenómeno sustantivo, como fenómeno puro, es un fenómeno básicamente humano. Los dioses no tienen guerras, salvo en algunas mitologías en donde se enfrascan algunos, pero son unos dioses bastante humanizados. Y además de ello, los animales no se sabe que tengan un concepto de guerra como lo podemos tener nosotros. Algunas personas lo ven en el mundo de los insectos y procuran buscar analogías, pero la guerra como concepto, como fórmula, tal cual lo ha desarrollado la humanidad en distintas civilizaciones, probablemente no tenga paralelos. Y es un concepto además fascinante porque ha ido cambiando a través de los siglos en diversas formas, incorporando tecnologías, incorporando planteamientos teóricos y todo ello. No solamente las armas han cambiado, ha cambiado la forma de entender el combate, etcétera, etcétera, al punto que hoy en día hablamos de cosas como la guerra híbrida, que son cosas que, por ejemplo, Sun Tzu perfectamente habría comprendido. Les leo acá, estoy en la página 26. Durante el periodo denominado primaveras y otoños, recuérdense que ese es el que prela antes de los estados combatientes, los señoríos que configuraban el territorio sinizado de China, ¿no?, estuvieron dominados por una aristocracia guerrera cuyo estatus social privilegiado venía marcado por el monopolio que detentaba sobre un tipo de violencia legítima dirigida ritualmente. Dicha violencia, que adopta en este caso las formas del sacrificio religioso, de la guerra y de la caza, constituye y determina las prácticas del culto a los ancestros y representa precisamente el rasgo exclusivo que diferencia a esta élite aristocrática del resto de la población. Eso es el mundo anterior, ese es el mundo que Sun Tzu va a echar por tierra, ese es el mundo que este libro contrasta y dice, eso ya no existe, la guerra pasa a ser un factor tecnificado, en donde el conocimiento metódico y científico, si lo quiere ver así, tal como nosotros decimos hoy en día, ingeniería militar. Bueno, eso es precisamente lo que se va a inaugurar a partir de este texto. Sigo adelante. Estoy acá en donde dice lo siguiente.
Estoy en la página 28, resulta necesario señalar que la naturaleza ritual, casi teatral con la que se caracteriza el modelo de combate arcaico protagonizado por las clases aristocráticas, no significa que esos enfrentamientos se desarrollaran sin recurrir a la ferocidad o a la crueldad más mortífera. La contienda tenía lugar de cara entre guerreros nobles que se defendían sobre sus carros de combate secundados por sus asistentes. Desde el interior del carro, los combatientes hacían alarde de su habilidad en la conducción del vehículo y en el manejo de las armas. La guerra durante esa época tenía algo de representación. Su función principal no consistía en otra cosa que en manifestar la bravura, el arrojo, la gallardía y las aptitudes individuales de quienes participaban en ella a través de un complejo sistema ritual, y de ese modo servía de acceso directo a la gloria y al prestigio de todos aquellos que se exhibían virtuosamente en el transcurso del combate. Piense usted, por ejemplo, y les hacía la analogía con la Ilíada, piense usted en Aquiles, en esos grandes héroes, en Agamenón, en Menelao, esos sujetos que iban a luchar por ese Timé, cuando su madre Tetis le dice: ¿qué prefieres tú, una vida larga y sin ningún honor o una vida corta con mucho Timé? Y Aquiles ni siquiera lo piensa, dice: por supuesto que una vida corta con muchísimo Timé. Eso es, y en esos mundos pequeños donde todos se conocían era algo sumamente importante. Ese es el mundo que se va a acabar, que se va a reducir cuando ya empiece la idea de los ejércitos de masa, que es un concepto muy diferente. Digo acá lo siguiente, fíjense ustedes, estoy en la página 35, la universalización de la guerra hace que la intendencia, la logística, la topografía y el arte de la maniobra comiencen a resultar determinantes a la hora de obtener la victoria final. Armar y proteger a esos miles de contendientes y asegurar el transporte de los víveres y los equipos de combate requiere grandes medios e importantes inversiones. Las nuevas expediciones militares exigen una abundancia económica y unas infraestructuras impecables, y presuponen un manifiesto desarrollo económico a la vez que una creciente expansión agrícola. Al mismo tiempo, esas arriesgadas inversiones económicas y humanas requieren una contrapartida en tierras y riquezas. La guerra se expande y se convierte en guerra de expansión. Y ese texto está también derivado, por ejemplo, del capítulo de los espías, que comienza con unas previsiones económicas, en donde dice: no hay que prolongar el conflicto demasiado, cuidado cuando a usted le toca invadir, todas esas cosas, porque Sun Tzu no olvida que para mantener eso se necesita una sociedad que pueda sufragar los costos de esa guerra, que siempre es una de las cosas más costosas que puede hacer cualquier régimen, cualquier gobierno, ¿no? Sumamente importante. Elijo en la página 40. Estos todos son parte del texto del señor Galvani, que me parece una introducción muy apropiada a lo que nos provee, muy estudiosa. Dice en la página 40: el texto atribuido a Sun Tzu aspira a extirpar los elementos irracionales, ya sean debido al sentimiento de venganza, al ardor guerrero o los excesos ornamentales de las conductas rituales que caracterizaban a la escaramuza caballeresca. De acuerdo con lo expuesto en ese escrito militar, el soberano y el estratega deben despojarse de cualquier rastro de emoción, suprimir de raíz toda conducta dominada por la ira o el resentimiento, ¿no? Y ahí también la situación de la tradición, todo eso. Es decir, más o menos una especie de vaciamiento, casi como lo que proponían los fenomenólogos del siglo XIX, buscar ese conocimiento objetivo puro, vaciarse de todas estas pasiones para enfrentar el hecho. Si eso es posible o no, decídalo usted. Yo en lo personal creo que sería deshumanizarse, lo cual es imposible mientras está vivo. Entonces es muy complicado lograrlo. Sin embargo, es una meta, es como la idea de la información objetiva. Nunca se logra, pero hacia allá van todos los comunicadores que pretenden informar. Dice así entonces en la página 41: el heroísmo de antaño y el resto de las virtudes aristocráticas asociadas al combate ritual dejan paso a una concepción de los asuntos bélicos dominada por el cálculo, por las evaluaciones y deliberaciones racionales, esto es, por la razón instrumental para la cual la guerra se convierte en objeto de un saber que puede ser verbalmente formulado y transmitido. Y eso es importantísimo lo que está diciendo Galvani allí. ¿Por qué? Perdón. Porque, fíjense ustedes, la codificación de una tecnología, hace que usted pueda
producir un manual. Y en el momento que usted produce un manual, otras personas pueden seguir los pasos. Mientras que el caso, ¿quién puede ser como Aquiles? ¿Quién puede aprender a ser como? No hay método, no hay un hilo de Ariadna, no hay un hilo conductor que le diga usted hace esto, esto y esto y usted va a lograr eso. Pero en cambio, usted sí puede llegar a ser un general eficiente como lo que proponía Sun Tzu. De manera que, como usted puede darse cuenta, se trata de un giro copernicano en un momento histórico en donde China está convulsa, diversos señores feudales se están combatiendo y este sujeto produce una teoría, una observación del hecho que le permite derivar una técnica que él o las personas que lo seguían, lo ponen en un manual. Esto es sumamente fundamental para entenderlo. Bueno, voy a hacer aquí, me parece lo prudente, una pausa para poder hacer o dedicar una segunda parte, una segunda a este texto, porque fíjense ustedes, no he podido salir todavía de la introducción del señor Galvani y no quiero que se me vaya estas reseñas sin poder tocar directamente la prosa que nos provee el maestro Sun Tzu. Como siempre es un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera los motiva, por favor esté pendiente con la campanita. Nosotros seguimos proveyendo de textos y en el caso del Sun Tzu vamos ya a producir la segunda parte de esto que nos permita discutir un texto tan fascinante, por supuesto cuya lectura se recomienda ampliamente y que les digo, si tiene la posibilidad de acceder a este texto en particular, hágalo. En internet están todas las copias que usted quiera buscar en diversos idiomas. Yo recomiendo esto tanto por el texto, que es directo, una traducción además muy bien sustanciada, muy comentada, como por la introducción tanto del señor Lévy, un sinólogo destacado francés, como la del señor Galvani. Bueno, ya tenemos que hacer la pausa, les agradezco muchísimo la sintonía, si usted está pendiente allí con la campanita, venimos con más cosas, ya les decimos que estamos atentos a más libros y por supuesto desde acá, siempre el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.